Buenos días a todos. El día de hoy estamos en nuestra clase desarrollando el propósito de Dios en nivel 3 y hoy vamos a ver nuestra lección número 5 que se llama Escuchando al Espíritu Santo. Entonces, para iniciar vamos a ir a Hechos 1:8 donde dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, y en toda Judea, y en Samaria, y hasta lo último en la tierra. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de cómo el Espíritu Santo es quien permite que la obra de Dios se disperse por todo lugar y por toda región, y sobre todo que Él sea quien trabaje y nos guíe y nos dirija sobre nuestro ministerio. O sea, no estamos solos. El Espíritu Santo es quien nos dirige y nos guía para la conformación de lo que Dios quiere y para el propósito que tenemos en nuestra vida, ¿cierto? Entonces, pero para esto es supremamente importante que estemos conectados con el Espíritu Santo y que podamos escuchar su voz. Su voz es totalmente entendible, es ordenada, él tiene la capacidad de hacernos saber claramente lo que quiere. Lo que nosotros debemos hacer es obedecerlo, ¿cierto? Entonces, en la palabra de Dios encontramos varios ejemplos donde podemos ver cómo el Espíritu Santo nos da las instrucciones o les da las instrucciones y cuál es el resultado final que recibimos cuando hacemos lo que el Espíritu Santo nos dice. Entonces vamos a empezar el día de hoy cuando el Espíritu Santo habla a Felipe. Entonces empezamos en la palabra de Dios, en el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles. En este capítulo podemos ver cómo Felipe es un evangelista, está en la ciudad de Samaria, Dios lo respalda con señales, con liberaciones, con sanidades, con muchos milagros. Pero estando allí, un ángel del Señor le pide que vaya al occidente de Judea, por el camino de Jerusalén a Gaza. Y entonces, estando allí, se encontró con un funcionario etíope, eunuco, que era funcionario de Candace, la reina de los etíopes. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Entonces, en el capítulo 8:26 nos muestra cómo Felipe se acerca al etíope y ve que él está leyendo Isaías. Entonces le pregunta que si lo entiende y el etíope le dice que no, que él no lo entiende, pero que sí le puede explicar. Entonces él empieza a explicarle el mensaje y finalmente le habla de Jesús. Cuando le habla de Jesús, él recibe el mensaje de salvación y en el camino le dice que sí lo puede bautizar. Y en ese momento procede a bautizarlo en agua y recibe al Señor. Entonces, en ese momento nosotros podemos ver la importancia de lo que es escuchar la voz del Espíritu y hacer lo que Él nos dice. Felipe en este momento no solamente compartió el Evangelio, obedeció, sino que se hizo la obra. Y esto permite que el etíope sea usado como instrumento para llevar todo el Evangelio por África. El segundo ejemplo que vamos a ver el día de hoy es cuando el Espíritu Santo habla a Pedro. En este caso vamos a hablar de específicamente en Hechos capítulo 10, donde hablamos de Cornelio, que es un centurión romano. Vivía en Cesarea y era un hombre muy piadoso, era conocedor de la palabra de Dios, oraba todo el tiempo, temía a Dios. Y una noche un ángel del Señor se le presenta en una visión y le dice que sus oraciones ya van a ser contestadas y que mande a llamar a Pedro. Simultáneamente, Pedro se encuentra en la ciudad de Job visitando a Simón el curtidor. Entonces, mientras él estaba ahí, tuvo una visión sobre un lienzo que estaba tomado por 4 puntas. Entonces, el lienzo descendía con toda clase de animales y el Señor le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro le dijo: Señor, no, porque jamás cosa inmunda he comido. Volvió la voz a él por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto
se hizo 3 veces. Esto lo encontramos en Hechos de los Apóstoles 10, 13 al 16. Y en ese momento la reacción de Pedro era una reacción normal. Sabemos que los judíos pues no podían comer ninguna clase de estos alimentos y era una tradición de entre ellos, no era algo fuera de lo común. Entonces resulta que aunque ellos eran muy estrictos para comer esta carne, pues Dios ya le había dado una indicación y era lo importante es que le estaba mostrando una verdad sobre el nuevo mensaje, el mensaje de la salvación, que el mensaje de la salvación ya no solamente era para el pueblo judío, sino que en este momento se estaba presentando la visión de cómo los gentiles ya eran herederos del reino de Dios junto con los judíos. Entonces más adelante podemos ver que el Espíritu Santo le dice a Pedro, baja, que 3 personas te buscan. Las personas que lo buscaban eran las personas que Cornelio lo había mandado a llamar. Pedro no duda en ir, pues ya tiene la revelación del Espíritu Santo, que es lo que debe de ir a hacer. Y es muy importante porque en ese momento Pedro entiende que Dios no hace acepción de personas y que todas las personas pueden entrar en el plan de salvación. Entonces me parece muy importante esta parte donde en el libro dice que esta intervención del Espíritu Santo en la tarea fue el comienzo de la iglesia gentil, es decir, la salvación para quienes no eran judíos, iniciando así la iglesia de Dios universal, compuesta por judíos y gentiles en el mundo entero, lo cual fue reconocido por los mismos judíos cuando Pedro les informó lo que había sucedido. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hechos 11, 18. El tercer ejemplo que vamos a ver el día de hoy es cuando el Espíritu Santo habla a un grupo de ministros. Entonces vemos que en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, están reunidos en la iglesia de Antioquía. Entonces están orando, ayunando fuertemente al Señor. Es una reunión de adoración y de alabanza para Dios. En este capítulo podemos ver cómo el Espíritu Santo les dice que Bernabé y Pablo necesitan ser apartados para la obra que los he llamado. Entonces, es muy importante porque en las reuniones de la iglesia también podemos ver cómo el Espíritu Santo habla a los demás y revela propósitos. Entonces, en este caso, en esta reunión se ha revelado el propósito. Es importante ser sensibles a la voz del Espíritu Santo y obedientes a la revelación para poder hacerlo. En este caso hablamos de los viajes misioneros en donde empieza Pablo y Bernabé a extender el mensaje de salvación, a extender la palabra de Dios, y lo cual permite un ensanchamiento de la iglesia y de los ministerios que hay en ella. El último ejemplo que vamos a ver es cuando el Espíritu Santo le habla a Pablo. Entonces, el apóstol Pablo se encontraba en la provincia de Galacia, pero en ese momento el Espíritu Santo le prohíbe ir a predicar en Asia Menor. Luego él intenta ir a Bitinia, pero nuevamente el Espíritu Santo le prohíbe que fuera a predicar ese lugar. Entonces, esperando la voluntad de Dios en Troas, Pablo tiene una visión, tiene una visión donde le dice que pase a es una visión de un macedonio diciéndole pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces, en ese momento, como lo hemos dicho varias veces, debemos de estar atentos a la voz del Espíritu Santo. Él entendió que era el Espíritu Santo quien lo estaba mandando a predicar en la región de Macedonia. Esta guía fue muy específica, donde el Espíritu Santo les prohíbe ir a Asia, pero los dirige al occidente de Europa. Es muy importante porque esto permitió el establecimiento del reino de los cielos en la primera ciudad de Filipos, en la ciudad de Filipos, que fue la primera ciudad en Macedonia en recibir el mensaje de la salvación.
Esta guía es dada por el Espíritu Santo y es muy importante porque pues está la prohibición de ir al Asia, pero también él los está dirigiendo hacia la región que el Espíritu Santo en ese momento necesita que ellos vayan, que es el occidente de Europa. También hay una expansión importante, se abre pues como la primera ciudad donde podemos establecer el reino de los cielos en Macedonia, que sería Filipos. Pero es muy importante porque volvemos al mismo tema de siempre. Tenemos que oír, obedecer y estar atentos a la palabra del Espíritu Santo, a la revelación del Espíritu Santo, para poder llevar el mensaje donde es necesitado en ese momento. En la obediencia de Pablo y Bernabé, tiene como resultado la promesa que aparece en Hechos 16:31, que es: cree en el Señor Jesús y tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Entonces, es muy importante escuchar y tener especial atención al Espíritu Santo sobre cada una de las cosas, porque Él nos dirige primero hacia la obra que el Señor está realizando en cada uno de los lugares, y también contamos con todo un ambiente, unas necesidades que de antemano Dios conoce. Para finalizar este capítulo podemos ver que como conclusión, que el Espíritu Santo habla a nuestros corazones, nos dirige sobre el camino que debemos seguir, pero es muy importante que estemos atentos, aunque en ninguno de estos casos nos muestra, o la palabra de Dios como tal no nos muestra que el Espíritu Santo nos haya hablado de manera audible. Es claro que es de manera entendible y que en nuestros corazones tenemos la capacidad de diferenciar que es el Espíritu Santo que nos está hablando, pero es muy importante que no solamente oigamos, sino que estemos atentos para que podamos obedecer. Entonces, en esta serie de casos también vemos que tiene un propósito. Cada vez que el Espíritu Santo nos habla, tiene un propósito. En el caso de Felipe, el propósito era la salvación de un pueblo, en este caso África. En el caso de Pedro, cuando va donde Cornelio, estamos hablando de extendimiento del reino, estamos hablando que ya los judíos no son los únicos herederos del reino de Dios, sino que también los gentiles y por ende nosotros. Entonces se extiende el reino de los cielos para una comunidad mucho más grande. Lo mismo ¿qué pasa cuando Bernabé y Pablo son apartados dentro de Antioquía para ir a empezar sus viajes misioneros? Entonces estamos hablando de que está una comisión para que se vaya a hablar del reino, se pueda extender el evangelio, como sucedió con todos los viajes misioneros de Pablo. Y por último tenemos para guiarnos en el ministerio. Es muy importante escuchar la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien nos dirige hacia dónde debemos ir, nos va a reflejar las necesidades del momento, las necesidades obviamente para ir y cumplir lo que estábamos hablando en el primer versículo, donde decíamos que recibiríamos ese poder, pero ese poder es ese poder del Espíritu Santo es para poder ser los testigos de Dios ante Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto lo que hace es ensanchar las carpas, ensanchar el mensaje de los cielos, y lo hacemos a través del poder que hemos recibido, escuchando el Espíritu Santo. Les doy muchas gracias por su atención a esta lección. Espero que haya sido clara para ustedes y que el Señor pues haya hablado a su corazón en este tiempo. Muchas gracias.